Bueno, la clase de hoy habla de modos ventilatorios. Es importante que hayan visto la clase uno y la clase 2, especialmente para entender algunos conceptos que se van a ver hoy, sobre todo que no se van a volver a repetir en cuanto a la descripción del concepto. Así que es importante que lo tengan en claro. Cualquier cosa igualmente pueden o preguntar o rever las clases anteriores donde se encuentran los, los términos que vamos a usar el día de hoy. Bueno, modo ventilatorio. Primero, aclarar que la ventilación mecánica como instrumento de entrega de flujo de aire al paciente se puede hacer tanto con presión negativa como con presión positiva o supraatmosférica. En la imagen de la izquierda muestra un pulmotor usado en la epidemia de polio, donde se introducía a la persona ahí adentro y la cámara generaba una presión negativa extracorpórea y generaba, por lo tanto, el mismo efecto que genera el diafragma sobre el pulmón, permitiendo que ingrese aire. En la derecha vemos un equipo de ventilación mecánica moderno que entrega ventilación mecánica a través de presión positiva. En los dos, la fase de expiración se hace de modo pasivo. Más que determinar cuál es el modo ventilatorio, el mejor modo ventilatorio, algunos van a ser impulsores del modo ventilado por volumen, algunos por presión. No importa realmente qué modo se use, sino las preferencias de cada paciente y cómo se adapta el paciente a cada uno de los modos. A grandes rasgos podemos clasificar la ventilación a presión positiva como una ventilación invasiva o una ventilación no invasiva. Invasiva porque invadimos el espacio traqueal del paciente, y la no invasiva porque lo hacemos todo con instrumentos externos eh, a su sistema respiratorio. En las invasivas podemos nombrar los métodos de intubación orotraqueal o nasotraqueal, que van desde la boca a la tráquea o desde la nariz a la tráquea. Este último se utiliza más que nada en traumatismos faciales o problemas donde no se puede ingresar por boca y haya que ingresar por alguna otra vía. Y si no, tenemos cánulas de traqueostomía que van directamente a la tráquea. Y el método no invasivo podemos nombrar mascarillas orofaciales, mascarillas faciales o los cascos que entregan presión positiva, pero no introduciendo un tubo a través de la vía aérea del paciente. El uso de la ventilación no invasiva puede tener éxito en pacientes con patologías reversibles rápidamente, donde no se justifique la intubación. Por ejemplo, una exacerbación de bronquitis crónica con una acidosis respiratoria se puede manejar con BNI. Sin embargo, si quiero aplicar niveles de presión elevados o niveles de oxigenación elevados, o quiero tener un mayor control de esa vía aérea, voy a tener que tener sí o sí el recaudo de intubar al paciente. Recordemos un poco la ecuación de movimiento, aquella ecuación de movimiento que vimos en la primera clase, donde la presión era igual al producto del flujo por la resistencia y el volumen más el volumen corriente por la distensibilidad toracopulmonar más la PIP total. Vamos a desglosar un poquito estos componentes. La presión a que hace referencia la presión es aquella requerida para insuflar los pulmones y depende de dos componentes, de dos propiedades, las propiedades resistivas y las propiedades elásticas del sistema respiratorio. Las propiedades resistivas están determinadas por el producto del flujo inspiratorio y la resistencia de la vía aérea que supone a ese flujo que entra. Y las propiedades elásticas están determinadas por el cociente de distensibilidad toracopulmonar, es decir, qué tanto acepta los cambios de volumen el sistema toracopulmonar y el volumen circulante que nosotros enviemos. Entonces la ecuación quedaría como lo están viendo arriba, pero si desglosamos un poquito la presión, esa presión total está determinada por la presión que ejercen los músculos inspiratorios, especialmente por el diafragma, y la presión que ejerce el ventilador.
hay que sumar esas dos presiones para determinar la presión total, y es muy importante en las situaciones donde el paciente asiste a la ventilación sumar esta presión pulmonar. Entonces la ecuación de movimiento queda como ya la conocemos. ¿Qué es un modo ventilatorio? Entonces, que es el tema que compete esta clase, es la manera en que el paciente y el ventilador interaccionan entre sí. ¿Para qué? Primero, para lograr una correcta sincronía. Cuando el paciente no se adapta al ventilador, pueden producirse, no se producen los efectos que se buscan, como por ejemplo el de la correcta ventilación pulmonar o el de la correcta oxigenación. También se busca en un modo ventilatorio evitar el daño pulmonar y garantizar la correcta ventilación alveolar. Bien, entonces una ventilación a presión positiva podemos clasificar, entonces, como dijimos anteriormente, en invasiva o no invasiva, y la invasiva podemos clasificarla en mandatoria o controlada y espontánea. Sí o sí en estas dos grandes clasificaciones. ¿Y por qué en estas dos grandes clasificaciones? Porque cuando el paciente respira por sí mismo y nosotros asistimos, pero el ventilador no cicla, es decir, no controla todas las fases, no se puede considerar una ventilación espontánea. Y la ventilación no invasiva podemos nombrar el CPAP o el BiPAP. Van a ver que en algunos libros aparece el CPAP como método de ventilación espontánea, pero lo vamos a ver en la clase de BNI, donde el CPAP en realidad no entrega ningún modo ventilatorio, no entrega ni el ciclado ni el disparo de esa ventilación mecánica, simplemente entrega una presión continua en la vía aérea. Van a ver que en la letra de abajo dice ventilación mandatoria intermitente sincronizada y sale de las dos clasificaciones de invasiva, mandatoria y espontánea. Ahora vamos a ver más adelante en el último bloque de la clase donde este modo mezcla las dos grandes divisiones de la ventilación mecánica invasiva. Si hablamos de la mandatoria, de la invasiva mandatoria, podemos dividirla o podemos analizarlas desde tres grandes bloques. Una variable de control, donde tenemos el volumen controlado por volumen o controlado por presión, las variables de fase, el trigger, el disparo, el limitado, el ciclado y el parámetro basal, que eso lo vimos en la primera clase, y la secuencia respiratoria, es decir, qué tanto protagonismo toma el ventilador con respecto a la ventilación del paciente. Veamos un poquito, un repaso de las variables de control de volumen y de presión. En la ventilación controlada por volumen, el ventilador controla el flujo inspiratorio, es decir, controla el volumen por el tiempo inspiratorio. Y se programa un volumen circulante constante. El tiempo inspiratorio va a estar determinado por el flujo y por el volumen prefijado que nosotros setiemos. A algunos ventiladores se le puede programar este tiempo inspiratorio y va a depender mucho este tiempo inspiratorio y la relación entre el volumen corriente y el tiempo inspiratorio en lo que sería la relación IE. Por otra parte, la presión y la resistencia, la presión de la vía aérea o la presión total del sistema va a estar determinada por la resistencia y la distensibilidad tóraco-pulmonar. Es algo que nosotros no podemos controlar. Fíjate cómo en las gráficas de derechas eran las mismas gráficas que vimos cuando en la primera clase hablamos de ventilación controlada por volumen. La ventilación controlada por presión se puede programar el tiempo inspiratorio y la presión inspiratoria. Siempre van a ser constantes y siempre va a ser controlada esos parámetros. Ahora, el volumen y el flujo van a variar dependiendo de los cambios de impedancia y los cambios de resistencia dentro del sistema. El flujo va a disminuir a medida que la presión alveolar se acerca a la presión prefijada. Fíjate cómo en la gráfica de abajo el flujo al principio es mayor y va descendiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?
¿Por qué? Si yo mando un flujo alto durante todo el ciclo ventilatorio o todo el ciclo, toda la fase inspiratoria, la presión en la vía aérea va a aumentar cada vez más. Si yo mando mucho flujo de golpe y voy disminuyéndolo, voy adecuando el flujo que envío a la presión para que se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que pasa en un modo controlado por presión en la vía aérea. El gráfico A habla en la parte de la izquierda y arriba de un bronquiolo y un alvéolo, ¿sí? Donde al introducir presión o al introducir aire dentro del sistema, la gráfica de flujo por tiempo sube en una pendiente bastante pequeña, ¿sí? El triángulo que se forma entre la línea vertical y la gráfica es bastante chiquito. ¿Por qué? Porque se asemeja bastante a la gráfica que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, fíjate en la imagen B, donde ya el bronquiolo presenta una resistencia, aparentemente un engrosamiento, puede ser una broncoconstricción en una crisis asmática, donde ya esta vía aérea, la resistencia que va a presentar va a ser mucho mayor. Fíjate lo que pasa con la pendiente de la vía de la curva flujo-tiempo cuando esta resistencia está presente. La pendiente o la subida de la gráfica en la curva flujo-tiempo está más acostada. ¿Y por qué está más acostada? Porque tiene que meter el flujo de una manera mucho más lenta para que la presión se mantenga constante. En la ventilación controlada por presión, entonces, tenemos la ventaja de que tanto la presión máxima, la presión pico, como la presión plató sean constantes. Eso nos va a asegurar reducir el riesgo por barotrauma, el riesgo de lesión por presión en la vía aérea. Y, consecuentemente, la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. La mayor desventaja que presenta este modo ventilatorio es que el volumen va a variar con cada ciclo ventilatorio, con cada ingreso de flujo, porque va a cambiar el flujo que se mande con cada ciclo respiratorio. No va a ser igual el volumen de una ventilación con respecto al de la siguiente. Si llego a tener una obstrucción, un moco, una broncoconstricción, ese volumen total va a variar. Las variables de control entonces dijimos que son volumen y presión, con lo que puede controlar el ventilador en verde y con lo que no puede controlar el ventilador en rojo. Un poquito del resumen que vimos en la primera clase, que controla el modo controlado por volumen y que controla el modo controlado por presión. Todo lo que sea constante en el modo controlado por volumen va a tener que ver con este modo, el volumen circulante, el flujo inspiratorio, y todo lo que tenga que ver con el modo controlado por presión, todo lo constante del modo por presión va a tener que ver justamente con la presión máxima, la presión pico, el tiempo inspiratorio. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los cambios de la resistencia, de la distensibilidad y del esfuerzo inspiratorio que hace el paciente o no? ¿Cómo cambia en los distintos modos ventilatorios? Cuando hablamos de la resistencia de la vía aérea, en un modo controlado por volumen, si la resistencia aumenta, es decir, que el calibre bronquial se hace más pequeño, por ejemplo, la presión en la vía aérea, como no lo podemos controlar y siempre entregamos el mismo flujo, va a aumentar. Y si la resistencia de la vía aérea baja, la presión disminuye en el modo controlado por volumen. Ahora, en el modo controlado por presión, si la resistencia de la vía aérea aumenta, el volumen baja, porque justamente lo que mantiene es esa presión. Si yo mantengo el mismo volumen en una vía aérea con mayor resistencia, la presión se dispara. Y justamente el modo controlado por presión lo que controla es que la presión se mantenga constante. Ahora, si la resistencia
baja, en el modo controlado por presión, el volumen circulante aumenta. Para lo mismo, para mantener ese volumen circulante, esa presión constante. ¿Qué pasa con la distensibilidad? Pasa algo más o menos parecido. Cuando la distensibilidad baja, es decir, que el pulmón se vuelve más rígido, en el modo controlado por volumen la presión va a aumentar. Y cuando la distensibilidad aumenta, es decir, que el pulmón se hace más blando, la resistencia de la vía aérea va a bajar. En el modo controlado por presión, cuando la distensibilidad baja, el volumen circulante también baja, y cuando la distensibilidad aumenta, el volumen circulante aumenta. Pasa más o menos parecido que en la imagen, que en el cuadro anterior. Ahora, fíjate que pasa lo contrario cuando hay un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Cuando el paciente genera o presenta un esfuerzo inspiratorio, en la ventilación controlada por volumen, la presión de la vía aérea baja. ¿Y por qué baja? Si te acordás de la ecuación de movimiento donde se sumaba la presión del ventilador más la presión muscular, cuando el paciente ejerce un esfuerzo inspiratorio lo hace a través de la activación del diafragma. El diafragma, en una ventilación normal, genera presión negativa dentro del sistema alveolar. Entonces lo que va a sumar esa presión del ventilador más la presión del diafragma del paciente o de la presión de esfuerzo del paciente va a ser una presión positiva y una presión negativa. La presión total de la vía aérea va a disminuir. Ahora, si no hay esfuerzo del paciente y solamente la presión depende de la ventilación mecánica, la presión dentro de la vía aérea va a aumentar. En el modo controlado por volumen, si el paciente presenta un esfuerzo inspiratorio, en el modo controlado por presión, el volumen circulante va a aumentar. Lógicamente, el paciente toma aire y se le añade el volumen extra que entrega el ventilador. Ahora, si no hay esfuerzo por parte del paciente, el volumen circulante va a bajar o va a ser el seteado por el ventilador. Recordemos un poquito las gráficas. En la izquierda el modo controlado por volumen, en la derecha el modo controlado por presión, ¿sí? Donde tenemos en la gráfica de presión tiempo, la presión pico, la presión plató, que refleja la presión en los alvéolos, y luego de esa presión plató, el tiempo expiratorio. Fíjate cómo el flujo, la curva flujo-tiempo en el modo ventilado por volumen, la recta se mantiene siempre, la gráfica se mantiene siempre lineal y siempre constante, y en el modo controlado por presión, en la gráfica de presión-tiempo, la gráfica se mantiene siempre constante en la presión, pero no así en el flujo. ¿Sí? Y si hablamos de presión pico y presión plató, tenemos que estar atentos a qué pasa cuando varían estos valores. Estamos ventilando a un paciente y vemos que su presión inspiratoria pico puede sufrir tres condiciones. Que esté disminuida, en ese caso buscamos algún escape de aire o algún estado de hiperventilación, algún estado de asincronía entre el ventilador y el paciente. Puede ser que esté aumentada. Entonces, si está aumentada, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver la presión plató. Si la presión plató no tiene cambios, se debe a que hay una obstrucción en la vía aérea. Un broncoespasmo, secreciones, se obstruyó el tubo traqueal. ¿Y por qué pasa esto? Porque acordate que la presión plató se realiza en un tiempo de pausa inspiratoria. Si se realiza en un tiempo de pausa inspiratoria, el flujo de aire se puede acomodar en los distintos alvéolos y puede ser una presión normal. Ahora, si la presión plató también está aumentada, habla de que hay una distensibilidad disminuida en el sistema tóraco-pulmonar. Puede ser o por una distensión abdominal que empuje el contenido abdominal hacia la cavidad pulmonar. Puede ser por una respiración asincrónica, una telectasia bastante importante que envíe flujo hacia el pulmón vicariante, un autopip, que lo vamos a ver específicamente en la clase de PIP, neumonía, neumotórax o edema pulmonar. Si la presión inspiratoria pico no presenta cambios ante un deterioro respiratorio agudo,
se puede estar hablando de algún proceso extratorácico o algún émbolo pulmonar. Bien, vayamos a la parte de las variables de fase. No vamos a repasar todas las variables de fase porque vimos un poquito más en detalle lo que era la variable de límite y la variable de ciclado. Vamos a ver si la variable trigger en esta clase y la variable basal, que se va a realizar con pip, se va a ver en la clase específica de pip. Bien, repasemos un poquito las variables de fase, de disparo, que hablaba del cambio de la expiración a la inspiración, esa señal que captaba el ventilador para cambiar de fase. Si no había una señal física por parte del paciente, es decir, ningún cambio de flujo ni ningún cambio de presión en la vía aérea, se programaba por tiempo. Las variables de límite, que eran ese máximo en el que llegaba la fase inspiratoria, tanto por presión como por volumen. Y las variables de ciclado, que van a determinar el cambio de la inspiración a la expiración. Y se pueden dar por tiempo, por flujo, por volumen. La variable de fase dijimos que era la pip. Hablemos un poquito de la variable de disparo entonces, o del trigger. El trigger, si la ventilación es iniciada por el ventilador en un modo controlado, estrictamente controlado, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, el disparo se hará por tiempo. Fíjate cómo en la gráfica, cada ciertos intervalos regulares de tiempo, hay un ciclo ventilatorio. Para que el ventilador pueda censar ese esfuerzo inspiratorio, se tiene que programar la sensibilidad, es decir, si el paciente es capaz de realizar algún tipo de esfuerzo en un modo asistido controlado, yo tengo que programar qué tanta sensibilidad le voy a hacer al ventilador que sense. Y ese trigger se puede hacer por presión o por flujo. Acá están los valores más importantes, tanto de presión 0,5 a 2 centímetros de agua y por flujo 2 a 3 litros por minuto. Fíjate esto, en la gráfica de arriba se programa una sensibilidad, donde dice nivel de sensibilidad, representado por la línea punteada, que si el paciente sobrepasa ese valor, el ventilador va a tomar esa señal física como el trigger y va a disparar o va a ciclar la fase inspiratoria. Fíjate que está del lado negativo de la gráfica y esto se debe a que el paciente va a realizar una caída de presión o una caída de flujo en ese sistema ventilador paciente. Y si te fijas en las flechas rojas, el paciente, por más esfuerzo que haga, es insuficiente para la señal que nosotros le programamos para que dispare o para que cicle. Entonces no va a hacer nada el ventilador. Por más que lo registre, no va a hacer nada. En la gráfica de abajo, lo que se programa es una sensibilidad mucho menor. Así que ante el menor cambio de presión, ante el menor cambio de flujo dentro del sistema, el ventilador va a disparar. ¿Sí? Lo mismo, en una gráfica de arriba es un trigger programado por tiempo, a intervalos regulares el ventilador va a ciclar, y en la gráfica de abajo se programa que sense el esfuerzo inspiratorio del paciente y dispara cada vez que el paciente supera ese límite que nosotros pusimos. El problema está en que si nosotros ponemos una sensibilidad demasiado baja, es decir, que ante el menor cambio, para que el paciente no se agite o no trabaje demasiado, sea sensado por el ventilador y dispare, podemos estar cometiendo el error de que, o por una condensación en el sistema, o por una mínima fuga, o por un movimiento del tubo endotraqueal, se genera un autociclado. Entonces, cada vez que el paciente quiere ventilar, o cada vez que el paciente quiere sacar el aire, si el ventilador sensa que hay que sensa ese trigger, va a enviar aire y puede deberse o puede generar una sincronía entre el paciente y el ventilador. Entonces, el trigger por flujo requiere menos trabajo respiratorio por parte del paciente.
En realidad, el trigger por reflujo lo que hace es censar la caída del flujo en la rama inspiratoria del ventilador. Y lo que hay que tener en cuenta, muy importante, es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el ventilador en censar esa caída de presión o esa caída de flujo y enviar el flujo inspiratorio al paciente. Cuanto más corto es ese tiempo de respuesta, más adaptación hay entre el paciente y el ventilador. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, un trigger excesivamente sensible va a generar un autociclado, un autotrigger. Va a producir hiperventilación porque va a enviar aire constantemente hacia el paciente y atrapamiento aerodinámico, es decir, va a hacer que se genere una cantidad de aire dentro del sistema pulmonar del paciente que no va a ser capaz de expulsarla. ¿Sí? Y se puede producir por fugas o por condensación de agua, como dijimos anteriormente. Hay algo que se llama trigger neural, que no creo que lo lleguemos a ver en nuestro sistema, pero lo que consta es de un catéter esofágico con un transductor de señal eléctrica que sensa la despolarización del diafragma. Esa despolarización del diafragma refleja la actividad del tronco encefálico del paciente y el tiempo de respuesta es mucho menor. Disminuye el esfuerzo inspiratorio del paciente, disminuye el tiempo que tarda el ventilador en censar ese esfuerzo y enviar el aire, y encima no depende de los cambios de flujo o los cambios de presión dentro del sistema, que pueden deberse a factores físicos y no a factores del paciente. Mejora la sincronía y mejora el tiempo de respuesta. Bien, recordad que lo que es trigger, lo que es basal o PIP, lo vamos a ver en una clase más adelante. Y nos queda la secuencia respiratoria. ¿Qué rol o qué protagonismo toma el ventilador con respecto al paciente? El término sustitución total o parcial, como dijimos anteriormente, se usa para describir la cantidad de ventilación mecánica que es proporcionada por el ventilador. Si hablamos de sustitución total, el ventilador aporta toda la energía para mantener la ventilación alveolar efectiva y se emplea en el modo controlado. El modo controlado las siglas del modo controlado son CMB corta, por sus siglas en inglés. Y está indicado en pacientes con fallo respiratorio grave, con inestabilidad hemodinámica o relajantes musculares. No relajantes musculares de uso diario, como en una cervicalgia que a veces se indican, sino relajantes musculares que paralizan el diafragma. En la sustitución total, si el paciente es capaz de activar su musculatura, tenemos que nosotros programar la sensibilidad, programar ese nivel de sensibilidad para que el trigger se active y pueda disparar en conjunto con el paciente. El modo, cuando el paciente dispara, se llama asistido controlado. Y las siglas son las que ven ahí, ACMB. La mayor parte del trabajo sigue a cargo del ventilador, pero el paciente es capaz de ordenar al ventilador a decirle cuándo quiere que inicie la ventilación. Entonces, la sustitución parcial, a diferencia de la total, es la modalidad en que el paciente participa activamente de su ventilación y asume parte del trabajo respiratorio. ¿Sí? Los métodos para esta ventilación de sustitución parcial son el CMB, la presión de soporte o el CPAP. Vamos a ver que el CPAP después no es tan una modalidad de ventilación, pero sirve como ejemplo. Y se utilizan principalmente en periodos de retirada del ventilador. En periodos donde yo quiero ya destetarlo o hacerle el weaning a ese paciente, utilizo estos modos, donde el paciente va a tomar mucho más protagonismo activo de su ventilación que depender del ventilador. Pero también lo puedo usar como un modo ventilatorio en sí mismo. Las ventajas de esta sustitución parcial es que disminuyen la sedación y la relajación del paciente, y esto lo que permite es una disminución en la atrofia muscular por desuso, sobre todo una atrofia del diafragma por desuso. Cuanto más se prolongue la sustitución total,
más va a costar realizar el weaning. Aumenta la sincronía entre el paciente y el ventilador porque el paciente es el que va a ordenar al ventilador mayor cantidad de parámetros y no tanto como en la sustitución total, que el paciente se tiene que acomodar al ventilador. Mejora la tolerancia hemodinámica y facilita la retirada de la ventilación mecánica. Las desventajas es que aumenta el trabajo ventilatorio. ¿En qué sentido aumenta el trabajo ventilatorio? En que lógicamente el paciente va a tener que usar su musculatura para ventilar. ¿Es una desventaja si nosotros utilizamos este método cuando el paciente no está preparado para este tipo de modalidad? Sino lo que queremos nosotros es trabajarlo activamente para que se fortalezca su musculatura diafragmática, no sería tanto una desventaja. Entonces hablemos de ventilación mecánica controlada. Cuando el esfuerzo del paciente es nulo, el esfuerzo inspiratorio del paciente es nulo, se utiliza este método. Y como dijimos anteriormente, si se usa por tiempos prolongados, favorece la atrofia muscular. ¿Qué programo en una ventilación mecánica controlada? La FiO2 del 0,4 a 1, es decir, del 40 al 100%, dependiendo de los requerimientos del paciente. El volumen corriente, de 8 a 12 mililitros por kilogramos. Una frecuencia respiratoria, de 12 a 14 respiraciones por minuto, siempre y cuando no quiera usar la frecuencia respiratoria como tratamiento. Y el tipo de flujo, constante o desacelerado. Un flujo desacelerado por lo general es mejor aceptado en comodidad por el paciente. Los objetivos de una ventilación controlada: mantener al paciente confortable, conseguir una saturación de oxígeno mayor a 90, sobre todo, y mantener la presión plató menor a 30 centímetros de agua. Recordad que cuando pase este valor por tiempos prolongados puede generar barotrauma. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay una disminución del impulso ventilatorio, un paro respiratorio, intoxicación por drogas depresoras del sistema nervioso central, coma, muerte cerebral, o cuando necesito suprimir el impulso ventilatorio, una anestesia general para una cirugía, o si el paciente no se adapta a ningún otro modo ventilatorio, tengo que sedarlo y controlarlo a través de este método. ¿Qué monitorizo en una ventilación controlada, en una ventilación mecánica controlada? 3 parámetros: clínicos, gasométricos y mecánicos. Clínico, primero, cómo expande la caja torácica, ¿sí? Si hay o no hay asimetrías, si se expande bien, si se expande conforme al volumen o a la presión que yo estoy enviando. Si veo sincronías, por ejemplo, si el paciente quiere empezar a inspirar, programé la sensibilidad, pero el paciente no se adapta a la ventilación mecánica, voy a ver que hay tiraje, voy a ver que hay hundimientos en los espacios supraclaviculares o intercostales, voy a ver que hay utilización de la musculatura accesoria, ECOM, escalenos. Tengo que auscultarlo, básico. Tengo que ver que el aire llegue a los dos pulmones por iguales, tengo que ver que no haya ruidos agregados, tengo que ver que el volumen que yo le estoy suministrando al paciente sea el adecuado. Tengo que ver la presión arterial sistémica porque la ventilación mecánica está muy implicada en los valores hemodinámicos. Y tengo que ver la diuresis, si está implicada en los valores hemodinámicos y sobre todo en el gasto cardíaco, va a repercutir directamente sobre la función renal y sobre la diuresis. En los parámetros gasométricos que veo, lo que veíamos en la clase anterior: presión de dióxido de carbono arterial, el pH, la saturación de oxígeno, el bicarbonato. Y como dijimos antes, todo cambio en los parámetros del ventilador tienen que ir seguidos de una gasometría arterial a los 15 minutos para corroborar fehacientemente que el cambio que se hizo sea beneficioso para el paciente. Y en la monitorización mecánica lo que veo es la parte manométrica del ventilador: la presión pico, la presión plató, la PIP. Veo que lo que yo estoy haciendo no genere un daño al paciente y sí le genere los beneficios que yo estoy buscando.
La ventilación mecánica asistida o controlada, esa ventilación donde el ventilador es sensible a los esfuerzos inspiratorios del paciente, es crucial programar el trigger, es crucial programar ese nivel de sensibilidad para que el paciente pueda participar del disparo de su ventilación. El periodo de control, importante en este modo, es la parte del ciclo ventilatorio del volumen minuto en el que si no se censa ningún esfuerzo por parte del paciente, el ventilador cicla automáticamente. Es importante no programar un periodo de control excesivamente corto porque no le damos tiempo al paciente de trabajar activamente, no le damos tiempo al paciente de disparar esa fase inspiratoria. Y si yo pongo periodos demasiado largos y el paciente no dispara, puedo dejarlo mucho tiempo sin ventilación efectiva. Vemos en la gráfica de arriba, que es una ventilación mecánica controlada, donde cada disparo se hace a intervalos regulares. Entonces el trigger está seteado por tiempo. En la gráfica del medio, donde está el esfuerzo inspiratorio del paciente, refleja que es una ventilación asistido controlada o asistida, puramente dicha, pero como no hay una ventilación mecánica asistida pura, hay un modo siempre asistido controlado, que es la última gráfica, la gráfica de abajo de todo. En los primeros dos ciclos, el ventilador dispara o empieza la fase inspiratoria por censar el esfuerzo inspiratorio del paciente, por censar esa caída de presión o esa caída de flujo. Ahora fíjate que el tiempo va corriendo y no censa el ventilador ningún esfuerzo inspiratorio. Se programa ese periodo de control, ese tiempo que tarda en apnea el paciente, y dispara por tiempo. Tanto en el modo controlado como en el modo asistido controlado se puede aplicar el modo por presión o el modo por volumen. Y lo van a ver con estas siglas en el ventilador. Siempre se fija una frecuencia respiratoria mínima, pero si el paciente, como dijimos anteriormente, activa la inspiración, el ventilador se adapta al paciente. La gráfica de arriba es una gráfica de presión-tiempo en un modo por volumen, la típica gráfica que tenemos que ver en un modo por volumen, y en la gráfica de abajo es la típica gráfica que vamos a ver en un modo por presión. En un modo controlado por volumen se va a programar el volumen circulante, el flujo inspiratorio, el patrón de flujo, que es decir, cómo entrega ese ventilador el flujo inspiratorio, por lo general se recomienda desacelerado, una frecuencia respiratoria mínima, por si el paciente no logra respirar en esos tiempos que programamos nosotros, la sensibilidad y la FiO2. En el modo controlado por presión se va a programar la presión inspiratoria de 10 a 15 centímetros de agua, máximo 30 centímetros, menor a 30 centímetros. Los tiempos inspiratorios de 0,8 a 1 segundo. Pensá que cuanto más largo es el tiempo inspiratorio y programamos una frecuencia respiratoria elevada, ¿sí?, el tiempo inspiratorio se va a cortar. Y si se corta el tiempo inspiratorio y el tiempo inspiratorio se prolonga, la relación IE se va a invertir. Lo normal, acordate que era 1,3, 1,2, hasta 1,4, dependiendo del objetivo de lavado o no de dióxido de carbono. Pero si nosotros prolongamos el tiempo inspiratorio demasiado, primero que aumentamos la presión media en la vía aérea, que como lo vamos a ver en las próximas clases es un parámetro de riesgo o de daño en el sistema, sobre todo en el sistema cardiovascular, y encima invertimos la relación IE, con lo cual generamos un atrapamiento aéreo. Entonces los tiempos estándar inspiratorios van de 0,8 a 1 segundo. La frecuencia respiratoria lo mismo, 12 a 14 respiraciones por minuto, y la sensibilidad se va a hacer en centímetros de agua, en caída de presión por centímetros de agua.
Las ventajas que ofrecen es que van a asegurar el volumen minuto. Tanto el modo controlado como el modo asistido controlado van a asegurar un volumen minuto mínimo. ¿Sí? Se combina la ventilación controlada con la posibilidad de sincronía por parte del paciente en la ventilación asistido controlada, porque el paciente puede disparar el tiempo expiratorio. Se reduce la necesidad de sedación, es un paso previo a los modos de sustitución parcial, y previene la atrofia muscular por desuso. ¿Cuáles son las desventajas? Principalmente las asincronías respiratorias, porque se programa un flujo o una sensibilidad inadecuada, es decir, el paciente va a luchar contra el ventilador y la ventilación alveolar no va a estar garantizada, no va a ser efectiva. Si nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria o tenemos un tiempo, una relación IE demasiado larga, una relación IE de 1,4, 1,5, y generamos que haya demasiado tiempo expiratorio, se puede producir una situación de alcalosis respiratoria, que tenemos que estar atentos gasométricamente controlándolo. Se puede empeorar el atrapamiento aéreo por la PIP intrínseca, lo vamos a ver en la clase de PIP, en paciente con EPOC. En paciente con EPOC ya tienen un atrapamiento aéreo previo, ya tienen un volumen residual elevado, y si nosotros les generamos mayor atrapamiento aéreo, estamos dificultando su ventilación alveolar efectiva. Y vamos a ver que se producen cambios en la mecánica ventilatoria cuando se produce la ventilación controlada por presión, por lo que hablamos de los cambios de volumen con cada ciclo ventilatorio, que yo no lo puedo controlar. Sí controlo la presión, pero el volumen que ingresa, el flujo que ingresa en el sistema pulmonar del paciente no lo puedo controlar. Entonces volvamos al gráfico que planteamos en un principio. Vimos que la ventilación invasiva mandatoria tenía los dos grandes bloques, controlado y asistido controlado. Y ahora vayamos a ver la ventilación invasiva espontánea. Fíjate que yo no saqué la parte no invasiva, CPAP o BiPAP. ¿Por qué no la saqué? Porque yo en una ventilación invasiva también puedo aplicar los modos CPAP o BiPAP. No son exclusivos del modo invasivo. Entonces, una ventilación espontánea es iniciada y ciclada por el paciente. A grandes rasgos, el paciente dice cuándo quiere inspirar, cuándo quiere expirar, y maneja él sus tiempos respiratorios. El volumen y la presión no dependen de un valor que yo fijo, sino de lo que el paciente necesita, de lo que su sistema le demande y lo que la mecánica del paciente le pueda permitir, lógicamente. La presión total dentro del sistema pulmonar del paciente va a ser el resultado de la presión de los músculos más la generada por el ventilador, que puede ser completamente generada por los músculos o puede ser completamente generada por el ventilador. Como dijimos recién, un paciente puede ventilar de manera espontánea sin recibir presión positiva adicional. Ustedes, yo, estamos respirando de manera espontánea sin recibir ningún tipo de presión positiva adicional. Eso se habla de que es una CPAP de cero, una presión continua en la vía aérea de cero. No hay ningún flujo adicional que esté llegando a mí. Se puede utilizar para evaluar si el paciente está apto o no para la retirada de la ventilación mecánica. 15 a 30 minutos del paciente sin ningún tipo de soporte, pero sí conectado a los parámetros de monitorización del paciente, y se lo prueba a ver si resiste o si está apto para la retirada, para la desconexión. Fíjate en la gráfica donde en la curva de presión-tiempo el paciente va inspirando en un tiempo en una presión negativa, como se hace fisiológicamente, expira en una presión positiva y hace el ciclo que todos nosotros hacemos. Si se administra CPAP, y acá vemos por qué el CPAP no es un modo ventilatorio, vemos que la curva, la onda de la curva inspiración y expiración sigue siendo la misma, nada más que se hace a una presión mayor.
no genera ningún ciclo ventilatorio la administración de CPAP, ¿sí? Porque no inicia la ventilación, no inicia la fase inspiratoria, no limita, no cicla la fase expiratoria, simplemente es un chorro de aire continuo que lo que hace es que la ventilación espontánea se realice a una presión distinta a la presión barométrica normal. Y si hablamos del modo espontáneo, tenemos que hablar del modo de presión soporte, que esas son las siglas que van a estar representadas en el ventilador, con la cual la vamos a encontrar en el ventilador. El modo de presión soporte asiste a cada esfuerzo inspiratorio del paciente. El paciente va a decirle al ventilador cuándo está inspirando y si el paciente lo necesita, el ventilador le va a suministrar lo que le falta. Entonces las características que tiene el modo de presión soporte son que están disparadas por el paciente, limitada por la presión que prefijamos nosotros, y está ciclada por la caída del flujo. Es decir, por qué tanto cae el flujo en la rama inspiratoria del paciente, o 5 litros minutos o un 25%. Y el trigger obviamente va a estar, como es un modo de presión, censado por flujo. Acordate que el trigger por flujo era el que menor esfuerzo requería por parte del paciente. Fíjate lo que decíamos antes, de que el ciclado se va a hacer por caída de flujo. En la gráfica total de arriba, ¿sí? en la curva del ciclo ventilatorio del paciente, se fija un 25% como límite para el ciclado. Es decir, que el ventilador no envíe más aire porque ya el paciente quiere expirar. El paciente toma aire en la gráfica de arriba, que es una gráfica de flujo por flujo tiempo, toma aire y deja de tomar aire. Cuando cae un 25% del flujo que está sacando, digamos, el ventilador cicla y entiende que eso es la fase expiratoria. Se puede usar como un modo de soporte ventilatorio durante los periodos de estabilidad o como método de retirada, tanto invasivo como no invasivo. Esto se puede administrar a través de un tubo endotraqueal o a través de una mascarilla hermética. Sí, hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un centro respiratorio intacto y un patrón respiratorio fiable. Yo no le puedo poner esto a un paciente que está sufriendo una insuficiencia respiratoria aguda porque es muy probable que fracase en todo sentido. Tengo que asegurarme de métodos más confiables para garantizar su ventilación minuto. ¿Qué programo en el modo de ventilación con presión de soporte? La presión inspiratoria, el umbral de sensibilidad que va a recibir el ventilador para iniciar el ciclo inspiratorio y la PIP. Y el volumen circulante va a estar determinado por el nivel de presión inspiratoria, por la mecánica ventilatoria del paciente y por el esfuerzo de presión del paciente. Es decir, la presión que envía el ventilador más la presión negativa que ejerce su sistema diafragmático y la mecánica de este paciente. El uso de presión soporte se va a relacionar con un descenso del trabajo ventilatorio. Lógicamente, si yo asisto a cada inspiración y le quito trabajo o le disminuyo el trabajo al diafragma, obviamente el diafragma va a tener que contraerse menos tiempo o menos potente para realizar la misma entrada de aire. Y es esencial, crucial, programar una alarma de apnea. Porque si el paciente, por una razón que no importa cuál sea, deja de respirar en este modo, primero me tiene que avisar para cambiarlo de modo, porque resulta que este modo no le es apto a ese paciente. Y segundo, tengo que programar un tiempo para que el ventilador le entregue un flujo inspiratorio al paciente. Porque si está en apnea y yo, por más que no escuche la alarma,
tengo que garantizar a ese paciente que va a recibir un flujo de aire adicional, o hasta que yo prepare la reintubación en el caso de que se aplique a través de BNI, o hasta que yo programe nuevamente un modo ventilatorio más controlado. Las ventajas de este modo de presión soporte es que el paciente y el ventilador van a actuar siempre en sincronía. El paciente le va a decir al ventilador cuándo iniciar y cuándo ciclar. El paciente es el que controla todos sus parámetros ventilatorios. El grado de asistencia puede ir de total, es decir, que funcione casi como una ventilación asistida o controlada, donde el paciente le dice cuándo inspirar, pero no tiene fuerza para ingresar demasiado aire a su sistema, o puede ir a una ventilación espontánea, es decir, que el paciente no use ese esfuerzo adicional, esa presión adicional que el sistema le está ofreciendo. Y puede asistir, como vamos a ver en el último modo de esta clase, a la ventilación mandatoria sincronizada intermitente, el CMB. Las desventajas, que va a variar el volumen circulante. Como es un modo de presión, el volumen circulante no va a estar controlado y puede aumentar más allá de los valores que yo quiero que aumente. En caso de fuga del circuito por una fístula broncopleural, el ventilador no va a poder censar la caída del flujo inspiratorio. Entonces va a pasar lo mismo que si el paciente no respirara. El ventilador no puede censar y no puede estar al tanto de lo que pasa en el sistema pulmonar del paciente. Y consecuentemente no puede producirse el ciclado a la expiración. Si yo tengo una fístula, una fuga en el sistema y constantemente entrego aire, no puedo censar esa caída del 25% de 5 litros minutos por parte del paciente, porque siempre va a estar enviando aire. Tengo que estar muy atento. Continuemos ahora con la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Este modo ventilatorio que está tanto en el modo mandatorio como en el modo espontáneo. Y ahora con los gráficos va a quedar un poquito más claro. Combina la ventilación asistida, controlada, con la ventilación espontánea. Y proporciona ciclos ventilatorios mandatorios, que pueden ser controlados por presión o pueden ser controlados por volumen, a una frecuencia determinada, a intervalos regulares que yo programo, pero le permite al paciente, entre esos periodos controlados, unos periodos espontáneos, que el paciente pueda ventilar por sus propios medios. Entonces, fíjate en la gráfica de arriba, tenemos dos picos correspondientes a un modo controlado por volumen. Recordá la curva del modo controlado por volumen, pero en el tiempo suficientemente largo para permitirle una respiración espontánea al paciente, esa respiración o esa ventilación se realiza a una presión barométrica y fisiológica, es decir, inspiración a presión negativa, expiración a presión positiva. ¿Sí? Le permite, el ventilador le da el tiempo al paciente para que respire por sus propios medios. O se puede agregar en las fases de ventilación espontáneas el modo de presión soporte. Recordad que una de las características del modo de presión soporte era esta, asistir a la fase espontánea del CMB. ¿Sí? Entonces, la fase espontánea del CMB se puede realizar con presión de soporte si el paciente todavía no tiene demasiada fuerza para realizar una inspiración efectiva. Pero lo puedo usar como entrenamiento, como un primer entrenamiento. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada dio solución al apilamiento ventilatorio. ¿Qué era esto? Si el ventilador generaba una ventilación mandatoria, es decir, que entregaba un flujo de aire al mismo tiempo que el paciente ventilaba espontáneamente, era de esperar que los dos, tanto la ventilación propia del paciente como la ventilación del ventilador, se sumaran y generaba consecuencias realmente desagradables.
Esto, como está programado o está controlado por microchip y por procesadores, sensa y controla constantemente qué es lo que está haciendo el paciente. Dijimos antes, las ventilaciones espontáneas se pueden realizar de manera normal, sin PIP, se puede realizar con PIP, donde esa curva va a estar un poquito más arriba, o se puede realizar con presión soporte, donde el trabajo ventilatorio del paciente va a estar más disminuido, va a darle un respiro a sus músculos ventilatorios. Las ventajas es que disminuyen los efectos cardiovasculares adversos. Vamos a ver en las clases de efectos sistémicos de la ventilación mecánica, donde el principal efecto lo tiene el sistema cardiovascular. Como el paciente puede ventilar por sí mismo de manera espontánea en los periodos donde no se controla la ventilación ni por volumen ni por presión, esos efectos cardiovasculares van a disminuir. Va a mantener una ventilación minuto mínima, porque programo a tiempos regulares una ventilación controlada, entonces me aseguro que el paciente no sufra daños hipóxicos. El modo ventilatorio puede ir desde una sustitución total a un modo espontáneo, es decir, puedo programar que no haya ningún tipo de ventilación controlada mandatoria, o puedo programar que haya una o dos para asegurarme de que el paciente va a estar recibiendo esa ventilación. O puedo hacer que todas las ventilaciones, o de 10 ventilaciones, 12 ventilaciones que corresponden a un ciclo, 10 sean controladas y solamente 2 sean espontáneas. Entonces me aseguro de que el paciente pueda ir participando de su ventilación, y si no participa, me aseguro de que su ventilación minuto va a estar garantizada. Se puede usar como medida para deshabituación del ventilador, pero como es un modo tan cómodo para el paciente, porque el ventilador se sincroniza a la perfección con el paciente no va a querer desacostumbrarse a este modo. Por eso vamos a ver que una de las ventajas que tiene este modo es que es el modo menos útil para retirar el ventilador, salvo que se use con presión de soporte y tiempos mandatorios extremadamente largos, 1, 2 o 3 ventilaciones mandatorias. Si se utiliza con ventilación espontánea, es muy probable que no sea 100% efectiva esa desvinculación del ventilador. Preferir utilizar otros modos, presión soporte, CPAP, BiPAP, el modo que quieran, pero no justamente este. Por ahora hasta acá. Es una clase un poco densa, en el sentido de que son clasificaciones. La idea de esta clase, si bien fue bastante rápida en el sentido de todo lo que se dijo, es para reverla, es para aprenderse ese cuadro de dónde estoy parado de memoria, para saber cuando tengo que asistir mecánicamente a un paciente, dónde voy a estar parado, qué tanto va a controlar el ventilador y cómo lo va a controlar. Las próximas clases van a ser un poco más de utilidad clínica, en el sentido de que van a ser, se las puede imaginar más al paciente, eh, pero si no tengo esto en claro, no puedo de ninguna manera programar o iniciar una ventilación mecánica eficaz.